Ok, vamos a calcular el límite de una función a partir de su gráfica. Primeramente, es importante que recordemos que cuando estamos hablando de un límite, si queremos encontrar de manera gráfica, tenemos que ver qué sucede con la función a la izquierda y a la derecha del número que estamos queriendo investigar. Por ejemplo, en este caso nos pide el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la derecha. Ese más significa que nos tenemos que mover por la derecha del número 2, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el número 2 aquí, en el eje de las x. Números que están a la derecha serían 2.01, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 6, 7, todos los números que están a la derecha. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la gráfica antes de llegar al número 2 por valores que están a la derecha? Si nosotros observamos nuestra gráfica a la derecha del 2, viene de esta manera, ¿sí? Nos estamos acercando a este punto por la derecha, ¿sí? Ese punto queda a la altura del 2. Por lo tanto, podemos decir que el límite de la función, cuando nos acercamos al número 2 por la derecha, tiende a 2. Ahora, ¿qué sucede si nos acercamos al 2 pero por valores que están a la izquierda del menos 2? La izquierda son los números que están antes del 2. Por ejemplo, el 1, el 1.5, el 1.6, el 1.7, el 1.9, ¿sí? Y el comportamiento de la gráfica, cuando nos acercamos por esos valores, a la izquierda, es esto que estoy sombreando con el color verde, ¿sí? ¿A dónde se está aproximando la función? Llega hasta ese punto que, aunque esté abierto, ahí es a donde se está aproximando la función. ¿A qué altura queda ese punto? Queda a la altura de 4. Por lo tanto, quiere decir que si me acerco a la función por valores de x que están a la izquierda del 2, entonces la función se está aproximando al número 4, ¿sí? Eso es cuando me acerco por la izquierda, ¿sí? Si nos damos cuenta, el límite entonces de f de x, cuando x tiende a 2, por la derecha y por la izquierda, no es el mismo. Esto quiere decir que el límite de f de x, cuando x tiende a 2, no existe. Recordemos, para que el límite exista, el límite por la izquierda y por la derecha del número 2 tiene que ser el mismo, y en este caso por la izquierda nos da 4 y por la derecha nos da 2. Se dice que la función en ese punto diverge, por lo tanto el límite no existe, ¿sí? Y entonces de esta manera estaríamos encontrando el límite de esa función tanto por la izquierda como por la derecha, también cuando x tiende a 2. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a evaluar la función alrededor del 4. Nos está pidiendo primeramente el límite de la función cuando x tiende a 4 por valores que están a la derecha. Si nos damos cuenta, la función por la derecha se acerca a este punto, que está abierto, pero a final de cuentas es a donde se está aproximando por valores de x que están a la derecha del 4. ¿A qué altura queda ese punto? Queda a la altura de 2. Quiere decir entonces que el límite de f de x cuando x se acerca al 4 por la derecha es 2. Ahora, ¿qué sucede si me acerco por la izquierda? Porque en el inciso M está preguntando el límite de f de x cuando x tiende a 4 por la izquierda. La función acá arriba se aproxima exactamente al mismo lugar, al mismo punto que queda a la altura de 2. Por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a 4 por la izquierda es igual a 2. Si nos damos cuenta, ambos límites existen y son iguales. Eso quiere decir que el límite de f de x cuando x tiende a 4 es igual a 2. ¿Por qué? Porque por ambos lados, izquierda o derecha, la función se acerca al mismo lugar, se acerca
al 2. Ojo, hay que notar que si yo te pido que evalúes o que me digas quién es f de 4, la respuesta es 1. ¿Por qué? Porque el valor que le corresponde en la función cuando x es igual a 4 es 1. Entonces f de 4 sería 1, ¿sí? Nota que es diferente que el límite. ¿Por qué hago hincapié en esto? Bueno, de la mano del límite viene la definición de discontinuidad o de continuidad. Decimos que una función f de x es continua si se cumplen las tres condiciones siguientes. 1. Que la función evaluada en x igual a a esté definida, es decir, que f de a exista. 2. Que el límite bilateral de la función en x igual a a exista. Y también que el valor de la función en x igual a coincida con el límite, ¿sí? Si nos damos cuenta, en este caso, por ejemplo, en el que vimos primero, para x igual a 2, vamos a decir que la función es discontinua. ¿Por qué la función es discontinua? Bueno, primeramente verifiquemos quién es f de 2. El punto que le corresponde a x igual a 2 en la gráfica es este que está cerrado. ¿A qué altura queda? A 2. En 2. Quiere decir que f de 2 es igual a 2. Sin embargo, vimos que el límite de f de x cuando x tiende a 2 no existe, porque por la izquierda y por la derecha son diferentes, ¿sí? Entonces, en ese caso, no se está cumpliendo que el límite cuando x tiende a 2 sea lo mismo que f de 2, por ejemplo. Por lo tanto, la función se dice que es discontinua en x igual a 2. ¿Qué sucede en x igual a 4? En ese caso, podemos ver que f de 4 es 1, ¿sí? Pero, si nos damos cuenta, el límite de f de x, cuando x tiende a 4, ya lo habíamos calculado, dijimos que era 2. Nos damos cuenta entonces que f de 4 y el límite de f de x cuando x tiende a 4 son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Y tendrían que ser iguales. Por lo tanto, la función también es discontinua en x igual a 4. ¿Sí? Nota, por ejemplo, el caso en que x es igual a 0. ¿Sí? Cuando x vale 0, yo te pregunto, ¿quién es f de 0? Si nos damos cuenta, la función se queda ahí, no sube ni baja, se queda exactamente en 0. Entonces, f de 0 es igual a 0. Ahora, ¿quién es el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha? Si nos damos cuenta, cuando nos acercamos por valores que están a la derecha del 0, la función se está acercando a 0. Por lo tanto, el límite es 0. Ahora, por la izquierda, ¿quién es el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda? Por valores que están a la izquierda del 0. La función va bajando hasta acercarse al 0. Eso quiere decir que el límite es 0. De esta forma, el límite de f de x cuando x tiende a 0 debe ser 0. ¿Sí? Pero fíjate en lo siguiente. El límite de f de x cuando x tiende a 0 y f de 0 nos dieron lo mismo. Es decir, el límite de f de x cuando x tiende a 0 es igual a f de 0 y todo coincide. Entonces, notamos, ¿la función en f de a existe? Sí. Evaluamos y nos dio 0. 2. ¿El límite bilateral en x igual a 0 existe? ¿Sí?
¿sí? Aquí está, por la izquierda y por la derecha nos dio lo mismo. Por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a 0, pues fue igual a 0. Pero además son iguales. El límite de f de x cuando x tiende a 0 nos dio f de 0. Por lo tanto, decimos que la función es continua en x igual a 0. Y de esta manera habremos terminado. Muchas gracias por su atención.